Si tienes saldo, te pago el doble. Aquella frase, pronunciada con tono burlón, atravesó el aire como un cuchillo invisible. Era la voz del gerente del banco, un hombre de traje caro y sonrisa arrogante, que buscaba humillar al cliente que acababa de entrar. Un hombre mayor, de ropa sencilla y zapatos gastados. Todos los presentes en el lobby se quedaron en silencio. Algunos rieron nerviosos, otros bajaron la mirada para evitar la incomodidad, pero nadie sabía lo que estaba a punto de suceder. El hombre humilde, de cabello canoso y ojos serenos, se llamaba don Ernesto. Caminaba con paso tranquilo, sin alterarse ante la burla. Había soportado humillaciones toda su vida, pero esa mañana no era como cualquier otra. Había llegado con un propósito, y pronto todos lo descubrirían. El reloj marcaba las 9:15. El sonido de las impresoras se detuvo como si hasta las máquinas quisieran escuchar lo que venía. El gerente se inclinó sobre el mostrador cruzando los brazos, convencido de que estaba dando un espectáculo frente a clientes y empleados. Pero don Ernesto no se inmutó. Solo levantó la cabeza y lo miró fijamente, con una calma que contrastaba con la soberbia de su adversario. Nadie en esa sala sabía que detrás de esos ojos tranquilos se escondía la identidad del verdadero dueño del lugar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si te humillan en público sin saber quién eres realmente? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like al video, porque lo que está a punto de revelarse cambiará todo lo que creías de esta historia. El banco parecía un escenario donde cada gesto tenía público. Los clientes entraban y salían. El sonido de los teclados se mezclaba con el zumbido de las impresoras, y el aire olía a desinfectante y café viejo. Sin embargo, aquella mañana nada de eso importaba. Lo único que quedaba flotando era la frase hiriente del gerente. Si tienes saldo, te pago el doble. Repetía en las cabezas de todos los presentes como un eco cruel. Mateo permanecía en pie frente al mostrador sin alterarse. Su ropa sencilla contrastaba con el brillo de los relojes caros y los trajes que lo rodeaban, pero lo que nadie sabía es que bajo esa apariencia tranquila había un hombre que observaba con frialdad cada reacción. La burla del gerente no solo lo había señalado a él, había dejado en evidencia la arrogancia con la que aquel hombre trataba a cualquiera que no pareciera importante. Los murmullos crecían entre los clientes. Una señora mayor movió la cabeza con desaprobación. Un joven que esperaba en la fila sacó su teléfono dispuesto a grabar lo que ocurría. El gerente, seguro de tener el control, cruzó los brazos, mostrando una sonrisa cargada de superioridad. Para él, Mateo no era más que otro cliente insignificante al que podía humillar sin consecuencias. Pero la calma de Mateo comenzó a incomodar. No respondió con gritos, no se defendió con excusas. Solo lo miró directamente a los ojos, con una serenidad tan firme que obligó al propio gerente a apartar la vista por un segundo. Esa mirada silenciosa era un recordatorio de que no siempre el poder estaba en el dinero visible o en el traje más caro, sino en la convicción con la que se sostenía la dignidad. Lo que nadie imaginaba era que aquel hombre, insignificante, tenía en sus manos la capacidad de cambiar no solo el destino del gerente, sino la forma en que todo ese banco sería recordado. Y ahora dime, ¿alguna vez viste a alguien ser humillado solo por su apariencia? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like para descubrir cómo esta historia dará un giro que nadie esperaba. El murmullo en el banco había crecido como una ola contenida. Algunos clientes intercambiaban miradas incómodas, otros observaban con expectación, esperando ver hasta dónde llegaría aquella humillación. El gerente, todavía confiado, se ajustó la corbata y soltó otra risa burlona, convencido de que había ganado. Pero entonces Mateo deslizó lentamente una tarjeta metálica sobre el mostrador. El sonido del metal contra la superficie fría hizo que varios clientes se inclinaran hacia adelante, curiosos. El cajero nervioso tomó la tarjeta con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron como platos al leer el nombre grabado, Mateo Herrera. Pero lo más impactante no era el nombre, sino el cargo inscrito con letras claras, Director General del Banco Nacional. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El gerente dio un paso atrás, como si la realidad lo hubiera golpeado en pleno rostro. Intentó reír, pero su voz salió entrecortada. Debe ser algún error del sistema, balbuceó. El cajero negó con la cabeza, pálido, y susurró lo suficiente para que todos escucharan. No hay error, es el CEO. El aire cambió en ese instante. Los clientes que momentos antes habían presenciado la burla, ahora miraban a Mateo con una mezcla de respeto y asombro. Algunos incluso comenzaron a murmurar entre sí, como si hubieran sido testigos de una revelación imposible. El gerente tragó saliva sintiendo cómo el sudor le corría por la frente. Su sonrisa arrogante se desvaneció, dejando al descubierto un rostro de miedo puro.
Intentó recuperar la compostura, pero cada mirada de los presentes lo hundía más. Ahora era él el que se veía pequeño, ridículo, atrapado en su propia soberbia. Mateo, en cambio, permanecía tranquilo. No alzó la voz, no golpeó la mesa, simplemente observaba, dueño absoluto de la escena. Su serenidad era más poderosa que cualquier grito. Y todos lo entendieron. Aquel hombre no había llegado allí para vengarse con ira, sino para enseñar una lección que nadie olvidaría. El juego apenas comenzaba. El silencio del banco era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El gerente, que hacía apenas unos minutos se mostraba altivo y confiado, ahora sudaba frío, incapaz de sostener la mirada. Los clientes lo observaban con indignación, algunos con sonrisas irónicas en los labios, como si hubieran estado esperando que alguien pusiera en su lugar a ese hombre arrogante. Mateo tomó la tarjeta de vuelta con un movimiento lento y la guardó en su bolsillo. Luego se giró hacia los presentes, su voz serena pero cargada de autoridad. Hoy vine vestido de manera sencilla porque quería ver cómo trataban a los clientes más humildes. Un murmullo recorrió la sala. Varias cabezas se inclinaron en aprobación. El gerente dio un paso atrás, intentando hablar, pero Mateo levantó la mano y lo interrumpió sin levantar la voz. Un banco no solo guarda dinero, un banco guarda confianza. Y hoy esa confianza fue pisoteada aquí, delante de todos. El rostro del gerente se tornó pálido. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un miedo palpable. Intentó justificarse. Yo no sabía quién era usted. Mateo lo miró fijamente sin perder la calma. Ese es precisamente el problema, dijo. No importa quién sea yo. Lo que importa es cómo tratas a las personas cuando crees que no son nadie. El silencio fue absoluto. Ni un teclado, ni una impresora, ni un murmullo rompía en ese momento. El gerente bajó la cabeza derrotado y por primera vez se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Los clientes comenzaron a asentir, algunos incluso aplaudieron suavemente. Lo que había comenzado como una humillación se había convertido en una lección moral, y todos sabían que esa mañana sería recordada por mucho tiempo. Mateo no necesitaba gritar ni levantar la voz. Su serenidad era suficiente para exponer la verdad. El gerente, atrapado en su propia soberbia, había quedado reducido a un ejemplo vivo de lo que nunca debe hacerse. Lo que ninguno sabía era que la lección apenas estaba comenzando. La noticia se esparció en segundos dentro del banco. Empleados que antes ni levantaban la vista ahora murmuraban entre sí, señalando discretamente al gerente que sudaba a chorros. La burla que había lanzado con tanta soberbia ya no sonaba graciosa. Era una soga alrededor de su cuello. Mateo, sereno, pidió ver los protocolos internos de atención al cliente. Los supervisores, confundidos, obedecieron de inmediato. El aire en la oficina del banco se volvió espeso, cargado de tensión. Las hojas se apilaban sobre la mesa, llenas de cifras, quejas y reportes que el gerente había ignorado durante años. Uno de los empleados, con voz temblorosa, admitió: «Señor, hemos recibido decenas de reclamaciones de clientes humildes, pero nunca fueron tramitadas». El gerente palideció. Intentó intervenir, pero Mateo lo detuvo con una simple mirada. No hacía falta gritar. La calma de su autoridad lo desarmaba más que cualquier insulto. Los clientes que aún esperaban en el lobby observaban a través del cristal de la oficina. Algunos asentían, otros se cruzaban de brazos como si al fin vieran justicia en acción. El rumor crecía. Ese hombre es el CEO del banco. El peso de esas palabras aplastaba más que cualquier sentencia. Mateo hojeó lentamente los documentos. Cada cifra era un golpe, cada informe oculto un recordatorio de cómo la arrogancia había contaminado el lugar. Luego levantó la vista hacia el gerente, que apenas podía sostenerse en pie. «Un banco que humilla a los débiles pierde su alma», dijo con voz baja, pero cada sílaba retumbó como un trueno en el silencio. «Y usted ha hecho de esta sucursal un lugar de vergüenza». Las manos del gerente temblaban. Su boca se abrió para intentar excusarse, pero ningún sonido salió. Las palabras le pesaban más que el propio silencio. Mateo sabía que aún no había terminado. La humillación privada era solo el inicio. La verdadera lección debía ser pública, tan clara y contundente que nadie olvidara jamás lo que había sucedido allí, y el momento de exponerlo frente a todos se acercaba. El reloj del banco marcaba las 11 de la mañana, pero el ambiente parecía detenido en una tensión insoportable. Los clientes murmuraban, los empleados intercambiaban miradas nerviosas y el gerente caminaba de un lado a otro con el sudor empapando su frente. Su arrogancia se había evaporado. Lo único que quedaba era el miedo.
Mateo, sentado con calma en la oficina principal, pidió que reunieran a todo el personal. Los supervisores obedecieron de inmediato, y en pocos minutos el lobby se llenó de empleados expectantes y clientes curiosos que se negaban a abandonar el lugar. Había un aire de juicio inminente, como si todos esperaran una sentencia. El gerente intentó recomponerse, ajustó su corbata y forzó una sonrisa torpe. Pero cada vez que alguien susurraba, «Es el CEO», la seguridad en sus ojos se desmoronaba un poco más. Mateo se levantó lentamente de su asiento. Su voz no fue un grito, pero retumbó como si lo fuera. «Hoy vine vestido de manera sencilla para ver cómo trataban a los clientes que parecen no tener nada». Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Los empleados bajaron la cabeza avergonzados. Los clientes, en cambio, alzaron la vista con una mezcla de respeto y alivio. Finalmente alguien hablaba por ellos. El gerente intentó intervenir. Yo no sabía quién era usted. Pero Mateo lo interrumpió con calma, mirándolo fijamente. Ese es su mayor error. No debería importar quién soy yo, sino cómo trata a todos los que pisan este lugar. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos clientes incluso aplaudieron suavemente. La máscara del gerente estaba a punto de romperse frente a todos. Mateo sacó una carpeta y la colocó sobre el mostrador. Dentro estaban los reportes ignorados, las quejas olvidadas, las promesas incumplidas. Cada hoja era una prueba de la negligencia que había contaminado la sucursal. Los empleados lo miraban con vergüenza. Los clientes con indignación. El gerente tragó saliva. Sus manos temblaban. Sabía que su caída ya había comenzado y que no había marcha atrás. El murmullo dentro del banco crecía como una ola imparable. Clientes y empleados intercambiaban miradas, algunos con rabia contenida, otros con un brillo de esperanza en los ojos. El gerente, cada vez más pálido, intentaba mantener la compostura, pero el sudor corría por su frente como si estuviera en un interrogatorio. Mateo, en cambio, permanecía erguido y sereno. Su voz volvió a llenar la sala, clara, firme y cargada de significado. Un banco no es solo un lugar para guardar dinero. Un banco es un refugio donde las personas confían sus sueños, sus sacrificios y su dignidad. Las palabras calaron hondo. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, asintió con fuerza. Un joven trabajador murmuró, «Así debería ser siempre». Cada frase de Mateo era como un martillo derribando el muro de arrogancia que el gerente había construido durante años. El gerente, en un intento desesperado, dijo, «Señor, yo puedo explicarlo. Fue una broma, nada más». Pero la risa falsa que intentó forzar murió en el aire. Nadie lo respaldó. Ni los empleados que antes lo obedecían ciegamente, ni los clientes que alguna vez habían soportado su trato con resignación. El silencio lo delató. Mateo levantó la carpeta con las quejas y la mostró frente a todos. «Esto no es una broma. Son vidas reales, personas que fueron ignoradas, humilladas o rechazadas por no encajar en la imagen que usted considera digna de respeto». El ambiente se volvió eléctrico. Algunos clientes comenzaron a aplaudir. Otros grababan la escena con sus teléfonos. Era como si el banco entero se hubiera transformado en un tribunal y Mateo fuera el juez que dictaba la sentencia moral. El gerente, derrotado, bajó la cabeza. Sus manos temblaban sobre el mostrador, incapaz de sostener la mirada de nadie. Había perdido más que autoridad. Había perdido el respeto de todos. Mateo respiró hondo y concluyó con una frase que resonó como un eco. «El dinero puede llenarte los bolsillos, pero solo el respeto llena el corazón. Y eso no tiene precio». El aplauso estalló con fuerza, un rugido de justicia que inundó el lugar. El gerente se encogió en su propia sombra. La lección ya estaba marcada en la memoria de todos. El eco de los aplausos aún vibraba en las paredes del banco cuando Mateo levantó la mano pidiendo silencio. El murmullo cesó poco a poco, hasta que lo único que se escuchaba era el zumbido de las luces y el golpeteo nervioso de los dedos del gerente contra el mostrador. Con paso firme, Mateo avanzó hacia la sala de juntas, invitando a todos los presentes a acompañarlo. Clientes, empleados e incluso algunos curiosos siguieron sus pasos, como si fueran testigos de un juicio histórico. El gerente, con la corbata torcida y la frente perlada de sudor, lo siguió resignado como un reo camino a su sentencia. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de tensión. Mateo tomó asiento en la cabecera de la mesa, mientras los demás se acomodaban en silencio. Sobre la superficie, colocó la carpeta con las pruebas, reportes de quejas, testimonios escritos de clientes y registros de incidentes donde el banco había fallado en su deber más básico: respetar a las personas. «Hoy no estoy aquí como un ejecutivo», dijo Mateo, su voz grave y clara.
Estoy aquí como un ciudadano más, como alguien que cree que la dignidad no es negociable. El gerente tragó saliva intentando mantener la compostura, pero cada palabra de Mateo lo hundía más en su propia vergüenza. Este banco, continuó, no puede seguir siendo dirigido desde la soberbia. No se trata de balances ni de cifras. Se trata de confianza, y la confianza se gana con respeto. Los directivos, que ya habían sido llamados de urgencia, intercambiaban miradas incómodas. Sabían que lo que estaba ocurriendo marcaría un precedente. Uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿qué propone, señor Mateo? Él tomó aire y con calma respondió: propongo una revisión completa de nuestros protocolos de atención. Desde el más humilde cliente hasta el más rico inversionista, todos merecen el mismo trato. Quien no entienda eso, no merece usar este uniforme. El gerente intentó justificarse, pero sus palabras salieron entrecortadas, débiles. Nadie lo respaldó. Su figura, antes imponente, ahora era apenas una sombra desmoronada frente a la mirada firme de quienes lo habían visto humillar a otros. La decisión estaba tomada. El consejo directivo asentía en silencio mientras los empleados observaban con un brillo de alivio en los ojos. Mateo no solo había defendido su dignidad, había encendido una chispa de justicia en todos los presentes. Ese día, el banco dejó de ser un edificio frío. Se convirtió en un escenario de lección moral, donde el poder del respeto demostró ser más fuerte que el dinero o los títulos. La noticia no tardó en salir del banco. Uno de los clientes grabó parte de la escena con su celular y en cuestión de horas el video circulaba en redes sociales. La imagen de Mateo, tranquilo y sereno enfrentando al gerente soberbio, se volvió viral. Los comentarios se multiplicaban. Por fin alguien les da una lección. Así deberían ser todos los directivos. El respeto no se compra con un traje caro. Al día siguiente, decenas de periodistas esperaban en la entrada principal del banco. Cámaras, micrófonos y flashes apuntaban hacia la puerta como si se tratara de un juicio real. Los empleados entraban con nerviosismo, sabiendo que la institución estaba en el centro de la mirada pública. Mateo llegó temprano, con la misma ropa sencilla que había usado la primera vez. No necesitaba demostrar nada con lujos. Caminó despacio entre los reporteros sin bajar la cabeza. Cada paso resonaba como un recordatorio de que la dignidad no necesita adornos. Dentro del banco se organizó una reunión abierta con empleados y clientes. El gerente, pálido y con la voz quebrada, trató de justificarse. Fue un malentendido. Nunca quise ofender. Pero la multitud no lo perdonó. Voces se levantaron desde distintos rincones. Nos humilló a todos. Siempre nos trató como basura. No merece seguir en ese cargo. Mateo levantó la mano para pedir calma. Su voz, pausada pero firme, volvió a dominar la sala. No estamos aquí para hundir a una persona, sino para cambiar una cultura. El respeto no puede depender de un uniforme ni de un saldo bancario. Los aplausos estallaron. Era más que un reclamo. Era un despertar colectivo. El consejo directivo, presionado por la opinión pública, no tuvo más opción que destituir al gerente en ese mismo instante. Mientras él salía escoltado, cabizbajo y derrotado, los empleados respiraron aliviados. Algunos clientes lloraban de emoción, agradecidos de que por primera vez alguien hubiera defendido su dignidad. Mateo, en cambio, no celebró con arrogancia. Solo se inclinó levemente, agradeciendo la confianza. Sabía que el cambio verdadero apenas comenzaba. Lo que había iniciado como una burla cruel se había transformado en un movimiento de justicia moral. El banco nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Lo que había empezado como una burla en el mostrador se convirtió en una lección que nadie olvidaría. Las paredes frías del edificio, acostumbradas a murmullos de indiferencia, ahora resonaban con un nuevo aire de dignidad. Mateo, con su ropa sencilla y su porte sereno, se convirtió en un símbolo inesperado. No porque fuera el CEO del banco, sino porque demostró que la verdadera riqueza se mide en respeto, no en cifras. Los empleados lo miraban con una mezcla de admiración y alivio, conscientes de que alguien había puesto palabras a lo que ellos callaban hacía años. El gerente destituido desapareció de la escena, pero su sombra quedó como advertencia. La soberbia puede costar más caro que cualquier deuda. Por primera vez, los clientes más humildes eran tratados con una calidez sincera. El banco implementó nuevos protocolos, capacitaciones y un compromiso público con la dignidad de cada persona. Un día después de la destitución, una mujer anciana se acercó a Mateo en el lobby. Con lágrimas en los ojos, le tomó la mano y dijo: «Gracias, hijo. Hoy me sentí persona, no un número». Mateo sonrió con humildad. No necesitaba aplausos ni titulares. Su batalla había sido simple: recordar a todos que el respeto no tiene precio, pero su ausencia sí genera una deuda impagable.
Al caer la noche, salió del banco y respiró la brisa fresca. La ciudad seguía viva, ruidosa y caótica, pero en su interior había paz. Había demostrado que un gesto de justicia puede cambiar más que 1.000.000 en cuentas. Puede cambiar corazones. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál ha sido la lección de respeto más poderosa que has visto en tu vida? Cuéntamelo en los comentarios, suscríbete al canal y dale like al video para no perderte más historias de justicia poética que te harán reflexionar.